Bien. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes. Sí, profe. Sí, bueno, muy bien. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a este evento en relación a la asignatura de métodos y técnicas cualitativas aplicadas al análisis territorial. Entonces, estamos pensando en hacer este pequeño simposio titulado Métodos y técnicas de investigación por estudiantes de desarrollo territorial. Brevemente les comento al público que está aquí en Zoom o que espero nos esté viendo en Facebook de qué va a tratar. Bueno, a lo largo del año 2022, el primer semestre del año, en la materia de métodos para la investigación en ciencias sociales, las alumnas y los estudiantes en ese momento de cuarto semestre realizaron un proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación, al concluirse y al quedar lo más definido posible, dentro de los límites propios, ¿no? De los tiempos y de los espacios, ¿no? También, por supuesto. El siguiente semestre, este semestre, se decidió que hicieran la investigación propiamente. Con las diferentes herramientas metodológicas y las técnicas que los estudiantes habían obtenido en la materia, pero también las otras herramientas metodológicas y técnicas que han obtenido en otras materias, ¿no? En otras asignaturas que son parte de la currícula de desarrollo territorial. Después de que escribieron sus investigaciones o los resultados, lo que hicieron fue generar una revista que fue la que les mandé precisamente a los comentaristas, y a partir de ahí, pues la gente que va a hacer la labor de retroalimentar sus trabajos, digamos que va a ser el documento base, además de lo que van a exponer cada una de ustedes. Entonces, bueno, la revista también tengo que decirlo, está dividida en dos partes, los artículos y otro apartado también muy interesante, donde los alumnos experimentaron con material fotográfico, ¿no? Pero bueno, para fines prácticos, ¿no? De la asignatura, ellos van a presentar los resultados de sus artículos, ¿no? Generaron como una especie de artículo, precisamente como con la intención de que los alumnos, las alumnas, vieran como los pasos de una investigación, es decir, desde el hecho de generar un proyecto, montar la exposición con todo el trabajo de campo, ¿no? O la investigación documental, en su caso, que también implica, y esta parte final que es la de exposición y su consecuente retroalimentación. Entonces, bueno, el día de hoy va a exponer en primer lugar la alumna Valeria Pompa Hernández, después Francisco Arenas Martínez y cerrará la sesión Paulina Ángeles Cruz. Los comentaristas van a ser Enrique Castillo de Ciesas Occidente, Adriana Hernández del Seminario de Estudios de Heavy Metal y el doctor Octavio Augusto Montes Vega. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la alumna Valeria Pompa Hernández. Ella hizo una serie de reflexiones titulada Inundaciones en zona sur y céntrica de León, Guanajuato. Y quien nos va a acompañar para comentarista, como lo mencioné hace un momento, va a ser el doctor Enrique Castillo Figueroa, que es elemento del CIESAS Occidente y de la Universidad de Guadalajara. Entonces, Valeria, te cedemos la palabra para que nos compartas tu exposición, por favor. Buenas tardes. Yo les voy a presentar el tema inundaciones en zona sur y céntrica de León, Guanajuato. Bueno, para comenzar, ¿cuáles son los antecedentes? Para mi investigación me basé principalmente en el cambio físico y demográfico que tiene la ciudad. Estos son factores que influyen en el problema, sobre todo el uso del suelo y la proliferación
de los asentamientos irregulares que acompañan estos sucesos, sobre todo en los asentamientos del norte y la zona sur de la ciudad. También el municipio, la posición y las corrientes de agua que provienen sobre todo de la zona norte, que en su mayoría son de las colonias céntricas. Tomando como referencia algunas colonias afectadas en su mayoría, están San Juan de Abajo, 10 de Mayo, Ampliación San Francisco, Valle de San José, La Campiña, El Carmen, Villas de San Juan, entre otras. Bueno, estas colonias colindan en su mayoría con arroyos, ríos, tomas fluviales, que también son propensas a inundarse, ya sea por tamponamiento, porque hay mucha corriente o porque la lluvia es demasiada, y este factor también influye en la filtración del agua, sobre todo en el suelo. ¿Cómo se inició? Esta pregunta me tomó mucho responderla porque hay muchos factores, pero lo que es la geomorfología del municipio y el tipo de suelo, que es vertisol, esto impide que el agua se filtre al subsuelo con mayor rapidez, y también el pavimento, que a veces no es de muy buena calidad, debería de ayudar a la buena filtración del agua, y al no tener un buen recurso o apoyo, no permite que el agua llegue hasta el subsuelo. También la conformación de la zona centro y nororiental, que están conformadas por sierras, origina que el agua alcance la zona plana del municipio. Aquí principalmente lo noto más en lo que es el malecón del río y en el bulevar, si no me equivoco, se llama López Mateos. Aquí llega la mayor concentración del agua, y a veces los drenajes tienen tanto volumen de agua que provoca que pues esto se inunde. El agua concentrada también principalmente en la presa del Palote, el río Turbio y el malecón. A esto se le suman todos los arroyos más pequeños o los ríos que están cerca de estas colonias, hace que rebase el límite del agua, inundando los bulevares aledaños a estos. ¿Qué es lo que ocasiona que siga habiendo inundaciones en León aún en la actualidad? Yo pensaba que era simplemente negligencia, pero pues no es tanto el caso, sino que aquí se presenta, por ejemplo, la deficiencia del drenaje, el tipo del suelo y, como ya lo mencioné, la geomorfología del municipio, ya que es un valle y al no tener tanta como que salida para el agua, hace que se concentre en un solo lugar. También estudios realizados dentro del municipio, sabemos que no lo menciono tanto, pero el cambio climático tiene algo que ver, porque pues hay temporadas en donde son muy secas o donde realmente hay mucha lluvia. La periodicidad y la extensión de las zonas afectadas nos indican que las causas son geomorfológicas y históricas, perdón. También un factor importante y que tomo mucho en cuenta es la vulnerabilidad de las personas, la marginación y la expansión urbana. También la falta de ordenamiento territorial. En los inicios de la ciudad no había como que una planeación exacta o se sabía que era un lugar en donde podía haber inundaciones. Sin embargo, se creó la ciudad. Y en los bulevares que ya mencioné, el paso de arroyos naturalmente formados, en consecuencia, hace que el agua busque el cauce natural. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la avenida Miguel Alemán antes era un arroyo o río de cauce natural que se denominaba Machihues, ¿no? Aquí era, como lo menciono, el paso de un río o arroyo, y pues ahí simplemente se decidió poner un bulevar que conectara a las haciendas que estaban fuera de la ciudad. Ese era el límite. Entonces, al momento de las lluvias, al momento de, ¿cómo lo puedo mencionar? Querer el agua transitar por ese lugar, tiende a inundarse. Esta imagen como referencia
la tomé de una entrevista, perdón, de una revista que se llama Bonito León. Se me hizo curioso porque precisamente por aquí pasaba el río o el arroyo, y este puente que está aquí era la manera de conectarse del lado de la calle hacia el otro. Entonces, cuando se inunda, el agua que pasa por ahí tiende a quedarse. Bueno, ahora, porque a pesar de la tecnología con la que se cuenta en la actualidad, sigue habiendo este problema? Falta de programas de control de inundaciones. Como se sabe, pues hay arroyos o ríos que en la temporada seca, pues tienen basura, vegetación, a veces residuos, avientan las personas cosas. Entonces, cuando se empieza a acercar la temporada de lluvias, no hay como que algo, una organización que pueda limpiarlas. La incertidumbre existente en materia de información hidrometeorológica, pluviométrica, falta de seguimiento hidrológico y sobre todo proyecciones climáticas. ¿A qué me refiero con esto? De que puede que haya personas que vivan cerca de este arroyo, por ejemplo, y al momento de que empiezan las lluvias, se inunda y las personas quedan expuestas. La falta de revisión y mantenimiento y funcionamiento de vertederos de presas, riego hidrológico, ¿no? Ahora se está ampliando el malecón, pero pues también hay otros arroyos que aún falta que se les dé mantenimiento, porque tienen pues mucha vegetación y todo. Y al momento de que empiecen las inundaciones o que empiece la lluvia, abarca mucho espacio para que el agua corra y esto provoca el problema principal. Para la metodología, me basé principalmente en notas periodísticas, artículos similares publicados en Internet, documentos y el archivo histórico de la ciudad. La investigación fue de carácter analítica y reflexiva. Basándome en el archivo histórico, consulté información del año 2017 al 2021 y pues la mayoría apunta principalmente a las zonas que estoy estudiando. Para ello, propongo una metodología guiada por tres elementos principales, que es la construcción social del riesgo, la capacidad adaptativa y la percepción local. Aquí hay una tabla de zonas vulnerables de inundaciones. Me pregunto cuántas de las personas que viven cerca de estas colonias conocen esta tabla. Esta la saqué de la Conagua del 2017. Por ejemplo, el arroyo Las Liebres, fraccionamiento verde, obstruido por asentamientos irregulares. La mala planeación urbana también tiene que ver. Por ejemplo, aquí no lo veo, pero el puente al desnivel del Hermano Saldama también tiende a inundarse. Recientemente se creó un sistema de drenaje, pero igual, o sea, si no hay mantenimiento a las coladeras, pues creo que este método no serviría de mucho. Ahora, para las zonas con mayor vulnerabilidad, en la lista se encuentra la zona sur de la ciudad, que ya lo mencioné. Entre estas voy a mencionar la colonia Villas de San Juan, que en la actualidad concentra mucha población en situación de marginación y vulnerabilidad. Al irse a la zona sur de la ciudad y encontrarse con viviendas accesibles, creo que también debería de tener un buen sistema de ubicación y sobre todo de drenajes, porque hay ocasiones en donde se roban las coladeras y toda la basura cae ahí, o por ejemplo hay arroyos pequeños que aún tienen como vegetación y echan como que basura y todo eso. Entonces, al estar cerca de este arroyo con basura y las coladeras en mal estado, pues crea un ambiente vulnerable. También son propensos a sufrir accidentes con consecuencias mayores. Por ejemplo, en la colonia San José del Monte, el año pasado un pequeño cayó a un arroyo que iba lleno y pues lamentablemente falleció, pero este pequeño llegó hasta la presa de San Germán, ahora recorriendo todo lo que es la ciudad de León hasta la presa de San Germán, salida a San Pancho,
pues fue mucho, ¿no? Y eso también creo que se debe a la negligencia. Descripción de la situación del arroyo, cualquiera que tenga una falta de mantenimiento, ya sea que tiene mucha basura, vegetación excesiva o los impedimentos que tienen para hacer un mantenimiento adecuado. Como ya lo he venido mencionando, el malecón se está ampliando y también hay otros arroyos o ríos que necesitan un mantenimiento o ya sea una ampliación. Ahora, en este mapa, que es de la Comisión Nacional del Agua, muestra, es más que nada un atlas del riesgo para las inundaciones o de las inundaciones. Por ejemplo, lo que es la zona sur de la ciudad es muy propensa y en color naranja amarillo es donde está conformado por sierras que el agua que llega cae directamente a las zonas que he venido mencionando. Ahora, para las conclusiones, la vulnerabilidad, la marginación y el mal ordenamiento territorial son consecuencias porque pues a veces por costos o por la expansión de la ciudad, llegan a lugares en donde el tipo de suelo no es apto o tienen un mal ordenamiento. También se trata de homologar los factores que intervienen en la vulnerabilidad a través de los índices que no deberían de ser normalizados, como es lo social, lo económico y lo físico. Creo que todos tenemos derecho a sentirnos seguros, incluso en nuestra casa. Los resultados han sido históricamente insuficientes ante el crecimiento acelerado de la urbanización. Esto es muy importante porque, pues, o es la expansión de la ciudad hacia las afueras o hacia el norte, en donde está conformado por las sierras. También la infraestructura y edificios sobre áreas frágiles. Por ejemplo, creo que no ha sido el caso, pero pues si se construye algo en la zona norte de la ciudad donde está conformado por sierras, puede ocasionar algún deslave. Ahora, de acuerdo con la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas, los desastres ocasionados por inundaciones son un problema recurrente a escala mundial, principalmente en las ciudades donde las dinámicas urbanas propician que cada vez las personas habiten zonas peligrosas. Es lo que menciono, las afueras de la ciudad o el norte de la ciudad. Y pues algunas estrategias que se me hicieron muy interesantes y que vi en algún documental, no obstruyas bosques, humedales ni vegetación. León no tiene muchas áreas verdes. La más grande que tiene es el Parque Metropolitano, la Presa del Palote, pero pues de ahí en más, no hay tantos lugares en donde el agua pueda tener como que una filtración adecuada. Realizar periódicamente remoción de basura y escombros que puedan tapar el cauce normal del agua. Por ejemplo, vi un documental en donde no es la misma situación de Corea que de León, pero allá cuando empieza la temporada de lluvias o de sifones, empiezan un saneamiento de todas las tuberías, arroyos y demás. Eso se me hace como que un punto muy importante, no arrojar residuos sólidos a las calles. Depositar la basura en su lugar creo que es lo más importante porque pues esto obstruye mucho las tuberías o los drenajes. No desviar ni taponer los caños o desagües. Esto va incluido con no arrojar residuos sólidos, realizar planes de emergencia en las colonias con mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, las colonias que están cerca del malecón del Río de los Gómez, que haya un punto de reunión o algo en caso de alguna emergencia. También no obstruir los sumideros de la ciudad o municipio con escombros. Hay lugares en donde dicen no tirar escombros, pero a veces se toma la opción más fácil que no debería y pues simplemente los tiran ahí, no previendo las consecuencias que esto puede llevar. Y pues estas son mis bibliografías. Es todo de mi parte. Gracias. Muy bien, Valeria. Muchísimas gracias, Valeria. Te agradecemos muchísimo tu presentación. Me parece que fue bastante clara. Vamos a dar paso a tu comentarista, el doctor Enrique Castillo Figueroa,
de la Universidad de Guadalajara. Él ha trabajado algunas cuestiones sobre riesgos en el municipio del Salto, allá en la zona metropolitana, precisamente de Guadalajara. Entonces, digamos que conoce sobre el tema y seguramente todo lo que te diga Valeria va a servir para retroalimentar tu trabajo y fortalecerlo. En ese sentido irán los comentarios del doctor Castillo. Enrique, te cedemos la palabra y después si alguien más tiene alguna duda o pregunta, pues le podemos extender el micrófono. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues muchas gracias, doctor Jonathan, por la invitación para este ejercicio interesante de lo que están haciendo sus estudiantes. Me parece muy relevante. Y pues, bueno, pues para no extenderme mucho, no sé cuánto tiempo ponga para los comentarios, para dar las otras exposiciones. Unos 10 minutos, si quieres, puedes tomarte. Muy bien. Bueno, voy a comenzar por felicitar a Valeria por su trabajo, la motivación que tiene. Por ahí leí una parte desde joven o desde niña, me han inquietado la cuestión de los flujos del agua, los ríos, canales, etc. Y algo que también me llamó la atención es que trabajó en el río Pátzcuaro. No lo expuso en su trabajo, pero es uno de los ríos más contaminados de León. Va a parar Río Lerma. Entonces, también va abonando más a la contaminación más regional, ¿no? Abarca otros estados y va a parar hasta Nayarit, ¿no? Va a desembocar al, al, eh, al Pacífico. Bueno, pues yo tengo nada más algunos comentarios que te abonarían a tu trabajo, Valeria. No vi, yo no tuve acceso o no pude ver, no sé si me lo mandó, creo que sí me lo mandó el doctor Jonathan, el archivo fotográfico. Tomaste tú varias, ahorita me lo contestas si quieres. Tomaste fotografías tú de estas zonas de inundación que tú identificas, porque eso abonaría también un poco a tu trabajo. Si extraemos fotografías de otros medios, vale también, pero si nosotros nos empezamos a empapar, por ejemplo, esa foto que pusiste del puente, que ahorita tú ya la relataste, eso te podría dar pie a que te relaciones ahí con los habitantes cercanos o comerciantes y que te puedan explicar un poco más, ¿no? De cómo se percibe. Me llamó la atención que fuiste al archivo histórico. No sé qué resultados obtuviste. Si ahí faltaría, si encontraste algunas fotos históricas o datos, eso también podría estar integrado a tu trabajo. Hablas de conceptos de riesgo, vulnerabilidad y amenazas, pero no los describes. Faltaría que los describas qué significan cada uno. También lo que te podría ayudar para identificar, como yo conozco una parte de León y Jonathan no sabe, pero no conozco todo León. Entonces, si tú con base al Google pudieras, o no sé si tú le hayas a los mapas, eres geógrafa, podrías como ya indicarnos dónde están cada colonia con base al atlas de riesgo que nos expusiste. Entonces tendría una concatenación o una integración de la identificación de tus colonias objeto de estudio para que nosotros como lectores que no conocemos tanto León, sepamos identificar dónde se encuentran estas colonias, ¿no? En el mapa 2 hablas, pues se señalan toda la ciudad en amarillo y en rojo vienen líneas, dicen nada más bulevar. ¿Se refiere a un sistema de bulevar? ¿Es uno solo o son varios bulevares? Porque no queda claro en la simbología del mapa. Ahí sí tendrás que hacerle como una adecuación. Y
Cuando utilicemos en tu texto, no, yo sé que la bibliografía está en la parte final de tu trabajo, pero hay que integrarla a los textos, ¿no? Citar los autores para saber qué es tuyo y qué es de los autores, para que no se preste malas interpretaciones y te puedan como hacer estos señalamientos ya en un artículo que tú vayas a postular o tu tesis, este, para que no te hagan estos señalamientos, hay que tener bien presente de quién son las citas o de quién es la paráfrasis de la que estamos utilizando. Ahorita me llamó la atención en la tabla de Conagua del 2017 que dices tú dónde están ubicadas las zonas de inundación y tú te preguntaste, ¿sabrán los pobladores sobre esto o conocerán sobre las zonas de inundación donde están hasta la mejor viviendo? Pues eso es lo que te podría llevar a desarrollar una investigación más seria, más grande, en donde tú ya tienes identificados los puntos más de riesgo de inundación y podrías tomar ciertos casos para que tú hicieras una tesis en un futuro, ¿no? No sé si esté en tus planes, pero a mí me parece un tema importante. Y algo que está y con eso quiero abonar a que podrías hacer los tres conceptos o las tres categorías de análisis, como la construcción del riesgo, la adaptabilidad y el otro que no recuerdo cuál pusiste. Y ya para cerrar, pues me parece como muy contradictorio que se diga que el León no tiene agua y pasa igual que en Guadalajara, ¿no? Seguimos extrayendo de las lejanías más agua cuando tenemos unas precipitaciones pluviales muy importantes y mucho desperdicio en estas cuestiones pluviales, ¿no? Esta acumulación de lluvias que podrían aprovecharse, pero sin embargo esta agua va a parar a los drenajes convencionales, se mezcla y y esa agua se pierde. Entonces, lo que llama la atención es que también León, el discurso que se nos ha vendido es de que también carecen de agua, pero si tú lees un poco los trabajos de Daniel Tagle, el doctor Daniel Tagle, ahí te darás cuenta de que esta hipótesis no es cierta. León podría abastecerse perfectamente, pero aquí la actividad industrial es la que, digamos, derrocha más o ocupa más el agua, ¿no? Y deja en desprovisto a los pobladores. Entonces, nada más, pues esos son algunos de mis comentarios. Espero los tomes en consideración o quizás no, como a ti te convenga. Y felicitarte nuevamente por el esfuerzo y pues igual, si puedes explicar lo del Río Turbio, porque yo iba a hacer una colaboración con eso del Río Turbio, de que pues ahí van a parar todas las aguas de la industria talabartera, ¿no? Del zapato, y hay muchos metales pesados ahí. Pues muchas gracias. Y gracias, doctor Jonathan. Y gracias, Valeria. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Enrique. Valeria, te damos derecho de réplica y ahorita también con base en lo que te comentó Enrique, te voy a hacer algunos señalamientos, y a lo mejor alguien más, ¿no? Del público, si quiere también preguntarte algo o felicitarte o cuestionarte, pues lo hace. Pero primero, pues, tu derecho de réplica, Vale, te escuchamos. Pues, para empezar, me puse muy nerviosa y siento que de allí, los nervios son muy traicioneros. Entonces, debí echarle poquitas más ganas a mi trabajo. Sí, igual, estoy notando que en mi trabajo, sí, como que en algunas partes o me falta información o no la explico muy a detallada porque pues, siento que es mucha información y como que no quise mencionar mucho lo del Río Turbio. El semestre pasado estuvimos trabajando precisamente el Río Turbio, pero hubiera sido también un plus, ¿no? ¿Qué más? Pues, soy, se me dificulta poquito hacer mapas y el que vio, que tiene como que todas las calles o bulevares de León,
creo que me faltó quitarle algunas capas para expresar directamente lo que quería, que era marcar el López Mateos, el Malecón del Río y la Miguel Alemán, que son como que los bulevares que más menciono, ¿no? Ahora para la tabla pues sí, como que desglosar más los pasos que propuse, hubieran sido como que más entendibles si los hubiera explicado más a detalle. Y pues no sé qué más, yo creo que es todo. Gracias. Muy bien, Valeria. Bueno, siempre ser la primera persona es complicado, ¿no? Toma mucho en cuenta lo que te decía Enrique, por ejemplo, esta cuestión muy vinculada a la sociología de los riesgos o la antropología de los riesgos, que implica hacer las entrevistas, ¿no? Precisamente con las personas que viven en el lugar, ¿sale? Tú también señalaste algunas cuestiones de índole geomorfológica que son muy importantes. Entonces, acércate a la bibliografía, Valeria, que tiene que ver con los procesos de remoción en masa, precisamente, ¿no? El año pasado tuvimos un acontecimiento muy impactante, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Con lo que ocurrió en el Chiquihuite. Entonces, pero es parte de este proceso de remoción en masas y cómo las periferias muchas veces en estas cuestiones son las más afectadas, ¿no? En esta triada que tú manejas o que es la que se maneja, que es la de los riesgos, la vulnerabilidad y las amenazas, ¿no? Y también es muy importante en ese contexto, pues, ver las capas sociales, ¿no? Que regularmente son las más afectadas. Tú ahorita lo mencionaste, el ejemplo de Corea del Sur, ¿no? Por ahí hay una película muy ilustrativa al respecto que estuvo muy de moda hace algunos años, antes de la pandemia, la de Parásitos, ¿no? Mientras los ricos ahí en Seúl, ¿no? Viven el acontecimiento como algo normal, ¿no? Al día siguiente incluso dicen que fue una bendición la lluvia, pues sus trabajadores, ¿no? Lo viven como una calamidad, ¿no? Todo el barrio se inunda, pierden todas sus propiedades, ¿no? Ellos viven como, uno ve ese lugar donde viven ellos, en Seúl, y parece una favela, ¿no? Auténticamente. Pero ahí precisamente estas cuestiones que hacen énfasis la sociología, la antropología, la geografía de los riesgos también, ¿no? O sea, qué capas sociales, qué zonas de la ciudad son las más perjudicadas regularmente. Y en ese contexto también es importante señalar, Valeria, pues lo sabemos, la zona centro en parte y la zona sur, pues también tienen algunos polígonos de pobreza ahí en León. Entonces, a lo mejor también empezar a jugar con los mapas. Si bien a ti te cuesta a lo mejor trabajo, pues también es muy importante, como te lo decía el doctor Enrique Castillo, pues los mapas nos ayudan mucho a entender precisamente los procesos, ¿no? Esa es la parte como muy, muy importante. No sé si alguien más quiere hacer un comentario sobre el texto de Valeria, o bueno, más bien sobre su exposición. Bueno, pues parece que no, Valeria. Te felicitamos, Valeria, te damos también mucho. Quería hacer un comentario. Paulina, te escuchamos. Bueno, pues felicitar por el trabajo. Creo que es muy importante como retomar cómo actualmente algunas cuestiones en cuanto a las inundaciones, pues no se han resuelto, ¿no? Y pues nada, más que nada felicitar a Vale por el trabajo que ha hecho. Gracias, Paulina. Sí, Gracias. muy bien. Y gracias. Y sí, es un tema que cada vez tiene más potencialidad, ¿no? En la academia, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con los riesgos, diferentes ramas del conocimiento, disciplinas, ciencias, cada vez lo toman más en cuenta por la dinámica propia de las ciudades, ¿no? Este crecimiento, como nos decía Valeria, demográfico, en cuanto a la expansión también urbana, ¿no? De las ciudades, y precisamente estas desigualdades sociales que quedan ahí de manifiesto, e incluso, pues en el sentido que lo decía Enrique, ¿no? También ya a lo mejor por otro lado, estas ciudades nuestras que tienen estos problemas de abastecimiento de agua, ¿no? También cómo se canaliza ahí el recurso, ¿no? Entre lo doméstico y lo industrial. Pero bueno, muy bien, Valeria, te agradecemos muchísimo, felicidades.
Y Hola, vamos a... yo tengo una pregunta, si es posible. Échale, sí, claro. Me presento, soy el doctor Carlos Galindo, profesor de la asignatura de Desarrollo Urbano en la licenciatura de Desarrollo Territorial. Algunos de los alumnos aquí presentes tal vez me recuerden, tuvieron clase conmigo. Bueno, la pregunta para Paulina, antes que nada, felicidades por la presentación, Paulina. Más que pregunta, es una recomendación para tu trabajo. Y esto lo vimos en clase. Debes de presentar, entiendo que es un estudio de tipo cualitativo, pero estás obligada a presentar datos. ¿Cuánta población en determinado escenario, determinados milímetros de precipitación resultaría afectada? A tantos milímetros de precipitación resultaría afectada a tanta distancia de los cauces de los ríos. Entonces, sugiero, puedes ignorar la sugerencia, pero sugiero que presentes datos para que tengas una evidencia empírica de la importancia y trascendencia del trabajo que estás presentando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, Sí, profe, gracias. estamos de acuerdo, ¿no? Incluso también los mismos datos históricos, ¿no, Valeria? O sea, tú fuiste al archivo, ¿no? Recordar que León tuvo problemas, ¿no? La famosa inundación de 1888, ¿no? Por ejemplo, en 2019 también la ciudad tuvo en julio una inundación bastante fuerte en estas partes que tú mencionas, precisamente en el centro y hacia el sur. Entonces, también respaldarte de este tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, en estos polígonos que tú mencionas, ¿cuántos habitantes hay, no? Por ejemplo, ese es un dato fundamental en estas colonias y esos datos están disponibles, ¿sale? O sea, son datos que puedes rastrear relativamente de manera sencilla para fortalecer tu propuesta. ¿Sí, Valeria? Sí, gracias. Es que sí lo puse en mi revista, pero aquí no lo puse. Pero igual, gracias por sus comentarios. Sí los voy a tomar en cuenta. Muy bien. Gracias, Valeria. Muy bien. Vamos a continuar. Nos va a exponer a continuación Francisco. Francisco tiene un tema también sobre la ciudad de León. Su tema se llama Construcción Social desde el RAP en el Parque Hidalgo de León, Guanajuato, una perspectiva territorial que va del año 2018 al 2022. Entonces, bueno, Francisco, te pasamos la batuta y te escuchamos. Buenas tardes. Ok, buenas tardes compañeros y personas presentes, ya sea en el Zoom o en Facebook. Bueno, como ya lo mencionó el profesor, mi tema va relacionado a lo que es la música rap y cómo cómo este movimiento crea una construcción social en un lugar determinado, que en este caso es el Parque Hidalgo de la ciudad de León. Bueno, a manera de introducción, pues trataré, bueno, para iniciar pues el trabajo se nos pidió como destacar un grupo de interés personal, pues yo por eso elegí como a unos jóvenes raperos que se reúnen en el Parque Hidalgo y pues esto va unado a la materia de métodos y técnicas cualitativas aplicadas al análisis territorial y pues creo que este tema me es vasto para aplicar las técnicas que nos enseñó el profesor. Pues dentro de este trabajo busqué como identificar lo que son las actividades que realizan los jóvenes en torno a la cultura hip hop, que engloba lo que es la música rap, y pues cómo esto genera una apropiación del territorio. Y pues, sí, eso es la introducción. Bueno, a partir de, pues decide seleccionar este grupo para analizar, me planteé una pregunta que es la siguiente: ¿de qué manera el rap promueve la construcción social dentro del territorio del Parque Hidalgo en León, Guanajuato? Pues a partir de esa pregunta generé una hipótesis
que pues básicamente señala que el territorio está construido socialmente por la relación y las actividades hechas por la sociedad, por lo cual pues el rap, al constituirse de actividades específicas realizadas por un grupo o colectivo, como las cuales identifico como escritura, batallas de freestyle, que a continuación voy a explicar de qué van, además de la composición musical, pues generan dinámicas sociales, ya sea por medio de expresiones, prácticas y el lenguaje. Y pues todo esto fomenta un cambio en el territorio y lo que genera una apropiación territorial por parte del grupo en donde se establecen. Bueno, el objetivo general del trabajo es analizar cómo a través del rap se promueve la construcción social en el territorio de León. Y como lo mencioné, en el Parque Hidalgo de León, Guanajuato. Bueno, como metodología, pues primero consulté lo que es información teórica en distintos artículos relacionados al rap de diversos países como Colombia, España y México. Y pues a raíz de eso, ya con la información teórica previamente consultada, me dirigí a realizar observación no participante en el Parque Hidalgo. Me involucré con estos jóvenes pues para verificar de primera mano las actividades que se realizan y cómo a través de ellas se genera la apropiación del territorio. Bueno, aquí me pareció pertinente poner a estos dos autores como la información teórica que consulté. Lo que es Navarro en 2005, pues él define de forma específica la construcción social como el conjunto de expresiones y significaciones artístico-contestatarias que toman lugar en el espacio urbano. Pues esto va en relación al tema porque pues se da en un espacio urbano y como sabemos pues el rap es una expresión artístico-contestataria. Y pues también Navarro nos dice que estas expresiones intentan explicitar públicamente lo que son sueños, ideales y descontentos sociales propios de las condiciones socioculturales en que se mueven sus ejecutores. Y pues en este caso lo que más se explicita en el rap pues son las desigualdades sociales y pues las diferencias que existen entre culturas. Bueno, y por otra parte, T-Hoods en 2012, en su artículo llamado Hip Hop, Arte Popular de lo Cotidiano o Resistencia Táctica a la Marginación, nos menciona que dentro de la cultura hip hop, los protagonistas, pues, podríamos llamarlos como actores marginados de los grandes centros urbanos y mediáticos, que pues despliegan un arte de hacer a través de un tipo particular de creación. Y pues esto se podría entender como un arte popular. Y pues él en su artículo menciona 3 elementos importantes que conlleva lo que es el rap. Que, bueno, lo que son los actores, ya, por ejemplo, su propio cuerpo, pues con él hacen lo que es la escenografía, la puesta en escena, los movimientos, ya sea con las manos, con los pies también. Y como segundo elemento es el imaginario sonoro creado a partir de diversos dispositivos materiales. En este caso, pues se puede simplificar simplemente a su voz o en algunos casos a micrófonos y bocinas. Y como último elemento, menciona la capacidad narradora de los raperos, de que, bueno, si estamos un poco involucrados al tema del rap, pues sabemos que estos generalmente tratan de contar una historia. O sea, a veces es de una manera mejor ejecutada, pero es una historia al fin y al cabo. Bueno, como le he estado mencionando, mi zona de análisis es el Parque Hidalgo. Aquí lo representé en un mapa que elaboré en base al censo del INEGI del 2020. Lo que es la zona roja representa toda el área delimitada del Parque Hidalgo. Y en este caso consideré pertinente señalar las 3 colonias que convergen al Parque Hidalgo. Porque pues si el centro de movimiento cultural es en el Parque Hidalgo, pero se puede distribuir a sus alrededores, que son estas colonias, por ejemplo, la Obregón, la Moderna y la Industrial. Entonces, bueno, ya
pues ya dentro de la metodología, cuando me acerqué a los jóvenes a realizar la observación no participante, identifiqué estas dos actividades que son las que ellos realizan. Como primera actividad están las batallas de freestyle, que básicamente, pues yo definiría como un encuentro o una disputa entre dos MCs, perdón, que es como se le llama a los actores en este caso, MCs. Y pues ellos, básicamente es un duelo de ingenio a través de argumentos que se desarrollan, pues ya sea de diversos parámetros, porque a veces como les ponen palabras o algunas imágenes para que ellos puedan desarrollar más su ingenio y pues que se demuestre que realmente es freestyle, improvisación en este caso. Entonces, y bueno, por ejemplo, en las palabras de un rapero que que tuve el honor, ¿no?, de platicar con él, me dijo, pues, en base a las batallas de freestyle, que se le conocen así, porque básicamente se enfrentan dos personas, digamos, comparando su ingenio, y se trata de ver quién es más creativo para insultar al otro, utilizando recursos inteligentes y que muchas veces se les da un tema para que improvisen al respecto y diversificar la cultura. Esto me lo dijo Fenrir, es como su apodo que él toma dentro de las batallas. Y como segunda actividad está la composición musical, pues básicamente nos referimos al arte de escribir música. En este caso la escritura y la composición pues se enfoca completamente a la creación de música rap y algunos de sus derivados y subgéneros del rap. Básicamente la música pues nos enfocamos literalmente a la lírica y pues para después ya en producción se le agrega una pista o una base. Y bueno, ya como tal, la dinámica del Parque Hidalgo en un día de batallas. Bueno, como pues en la primera imagen podemos ver lo que es el flyer o póster, que es de la manera en que se convoca al público y a los competidores. Como podemos ver, pues se señala lo que es la fecha, el horario, el lugar, que es el Parque Hidalgo en este caso, el costo de inscripción y los premios en caso de resultar ganador. Este flyer es de un evento también que se realiza en el Arco de la Calzada, pero vemos que está promovido por el Rey del Parque, que es el que realiza los eventos en el Parque Hidalgo. Entonces básicamente es el mismo evento, pero se realiza en este caso en otra área. Bueno, y les voy a platicar un poco de lo que fue como mi experiencia el día que acudí a verlos. Recuerdo que ese día pues se convocó al público en general a las 4:40, si no mal recuerdo. Pues, y sin embargo yo tomé la decisión pues de asistir antes al evento. Llegué alrededor de las 3:30 bueno, en ese horario fue que se convocó a los participantes. Yo quise llegar a esa hora para ver pues sí, cómo se organizaban y pues qué trato les daban a los concursantes antes, que pues no era necesario que lo tuviera el público en general. Entonces, pues cuando llegué, como vemos en la segunda imagen, hay como unas gradas y pues es como una rotonda, ¿no? Que los MCs están al centro, como podemos observar, y alrededor está todo el público en general. Como podemos ver en la parte derecha, bueno, a mi derecha, hay una manta con la marca del Parque Hidalgo y también en el suelo hay un símbolo. Entonces esto es importante porque ellos generan una atmósfera concentrada solamente a su competencia. Y pues bueno, para ellos dar inicio a su competencia necesitan al menos 60 participantes para empezar desde los octavos. Pero bueno, yo recuerdo que ese día hubo alrededor de 70 inscritos. Entonces, pues de alguna forma se deben eliminar los que, pues sí, los que sobran
por alguna forma mencionarlo, y que solamente queden los 16 que disputarían las rondas de octavos de final en adelante. Para excluir a los participantes que no son requeridos, se generan una ronda de batallas que se llaman filtros o ciphers en este caso, y pues van pasando en grupos de 6 personas, de las cuales, bueno, también hay una parte importante que es el jurado. En este caso hay unos jueces que avalan las rimas y su ingenio, sus juegos de palabras y pues su forma creativa de lanzarlas al público. Este jurado se forma por tres personas. La verdad no sé cómo seleccionan al jurado, supongo que en base a algunas experiencias que han tenido. Eso me faltó investigarlo. Y pues estos 3 jurados tienen pues sí la tarea, ¿no? de ir descartando a los que fueron menos creativos y de hacer pasar de ronda a los que sí lo fueron. Entonces en estos filtros, como les mencioné, pasan alrededor de 6 personas y de esas 6 personas solamente pasa uno. Y de esta manera se van eliminando para hacer grupos más chicos cada vez. Y bueno, ya lo que fueron los octavos de final, que ya es 1 contra 1 la batalla, pues fueron pasando de rondas, primero de octavos, cuartos, semifinales y hasta llegar a la final. Ese día que yo acudí al evento culminó alrededor de las 9:30 de la noche. Y pues el inicio fue a las 5, entonces estamos hablando de 4 horas y media en total del evento. Y pues al siguiente día que yo acudí, me recuerdo que en la página hicieron un conteo como de los asistentes y pusieron que habían asistido 300 personas. Y pues esto nos habla de que sin duda el movimiento rap ha ido creciendo demasiado en los últimos años, lo que es del 2018 para acá, porque pues la convocatoria es demasiada, ¿no? O sea, 300 personas ya es un número grande. Y pues durante el evento pues yo percibí un ambiente bastante familiar, puesto que había público de todas las edades y pues realmente no importaba si tú estabas relacionado al rap o pues si te gustaba, o la verdad había personas que incluso iban como a jugar fútbol o pues sí solamente a pasar el rato. Y pues al presenciar lo que eran las rimas de los raperos, pues se quedaban a observarlos porque les pareció interesante. Entonces, bueno, y también había entretiempos como entre cada ronda. Y pues en esos entretiempos, algunos MCs pasaban a cantar sus canciones en vivo y pues para darse a conocer. Entonces, pues sí, compartiendo su material musical, pues estaba interesante que también utilizaran ese medio para darse a conocer y no solamente las redes sociales. Bueno, y por parte de los MCs, sí noté como un estereotipo bastante común, pues básicamente era vestimenta de ropa holgada. O bueno, tuve pues sí, la oportunidad de preguntarle a un joven que él cómo llamaría ese estilo y me preguntó que era un estilo rapper. Entonces, pues supongo que así lo conocen ellos. Y también en su forma de expresarse, pues era un tanto singular, porque utilizaban pues, un lenguaje ya adaptado a lo que es este tipo de actividades. Y pues creo que sí sería un tanto difícil de comprender si no estás lo suficientemente involucrado con ellos. Y bueno, pues ya a manera de conclusión, pues creo que estos jóvenes sí generan una construcción social del territorio, ya que a partir de las relaciones que ellos generan, como la puesta en escena en los proyectos que se accionan pues desde los grupos del rap en el Parque Hidalgo, en este caso el colectivo del Rey del Parque, pues el territorio adquiere un componente social que lo caracteriza. Entonces, pues si hablamos como tal de la construcción social, pues implica una acción social y pues ellos es lo que están haciendo, una actividad social. Y pues esto va de la mano con la configuración y representación de los actores sociales.
Además, bueno, es importante, ¿no? Como mencionar que pues el territorio se configura en la medida que se tiene proximidad con él. Entonces, pues estos jóvenes, siento que la primera vez pues no se sentían tan adaptados al Parque Hidalgo en esta ocasión, pero pues ya después de un tiempo, de algunos meses o quizá años, pues siento que ya tienen experiencias vividas como tal en el territorio. Entonces, pues ya les genera como un ambiente familiar y creo que a esto se refiere como la apropiación del territorio. Entonces, porque pues ellos marcan como tal el lugar, ¿no? O sea, se quedan ahí, crecen ahí y pues le aportan ideas y formas de accionar al territorio, ¿no? Ya sea con un trasfondo que busque como mejorar el ambiente de las personas que ahí se reúnen o simplemente por entretenimiento propio. Entonces, esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Cualquier comentario, duda, estoy a su disposición. Muy bien, Francisco, muchas gracias por tu exposición, tu presentación. Vamos a escuchar a la comentarista, Adriana Hernández Rodríguez. Adriana es miembro del Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal, entonces seguramente te va a hacer algunas observaciones que puedes integrar y que te van a ayudar a mejorar tu trabajo. ¿Sale, Francisco? Adriana, buenas tardes y te damos la palabra y nos da mucho gusto tu presencia. Gracias, doctor Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Francisco, pues muchas gracias y felicidades por seleccionar este tema. Pensarás, no sé si dirías que tiene que ver heavy metal con el rap, pero estudiar culturas del rock o músicas urbanas tiene toda la relación. Y uno, felicitarte por atreverte a seleccionar un tema que pareciera que es sencillo, pero en realidad tiene mayor complejidad que solamente un gusto musical o por un gusto de un género que nos agrade escuchar, ¿no? Y casi siempre desde la academia es lo primero que nos van a preguntar. Va más allá de este gusto y porque al estar estudiando estos temas de músicas urbanas, tenemos un mayor compromiso a romper estereotipos o arquetipos. En ese sentido, me parece muy pertinente tu pregunta de investigación, porque es muy coherente, es sencilla y eso hace que sean alcanzables esta descripción. Ahora, para poder abonar, uno, si piensas este tema como para desarrollarlo más, que sería grandioso porque las fuentes que existen sobre músicas urbanas o ya en específico de rap, imagino que te debe haber costado mucho trabajo encontrar fuentes específicas y más si lo vas a hacer de una localidad como Guanajuato, créeme que tienes bastante tela de donde cortar y bastantes cosas que abonar y platicar. Si lo seleccionas para seguirlo desarrollando, sería un excelente tema y tienes mayores oportunidades de proponer, ¿no? Y creatividades. En ese sentido, a mí me gustaría, entiendo, tienes el Parque Hidalgo y tienes el rap. Entonces, yo te recomendaría que primero ampliaras más la descripción de lo que es el Parque Hidalgo, en términos de qué significa o cómo es visto para toda una comunidad en general. ¿Por qué? Porque en base a eso, a que amplíes esta descripción del Parque Hidalgo, se va a poder entender por qué es significativo o simbólico para este colectivo de rap llegar e instaurarse ahí. Si tú estás abarcando investigación de 2018 a 2022, sí es importante que ahondes un poco más por qué lo seleccionaron, por qué llegan y se hacen ahí. Imagínate siempre que nadie conocemos el Parque Hidalgo. Bueno, estoy en la Ciudad de México, obvio no lo conozco, pero aunque lo conocieran, es importante que tú describas si es un parque abandonado, porque desde ahí te va a dar esta cuestión de territorialidad y construcción, si es una recuperación de espacio. Lo mencionas que es familiar, pero ¿qué más? Todas las actividades, no es lo mismo que, por ejemplo, en la Ciudad de México yo hablé de una alameda central que de una alameda del sur, ¿no? Porque las actividades, como bien mencionas, son diferentes. En ese sentido, también es otro término que te quiero recomendar que cambies. Unas cosas, cuando hables del parque,
es las actividades que desarrollan, pero cuando hables del rap y de todo lo que quieres descubrir, lo centres en prácticas culturales. ¿Por qué? Porque lo que tú describes como el freestyle, las batallas, el graffiti, el street art, el breakdance o los bailes que desarrollen son, para ti en ese momento van a tomar significado de prácticas culturales, porque esas prácticas culturales son las que te van a ayudar a argumentar o a entender por qué se hace una construcción social del territorio o esta apropiación. Entonces, esa es una recomendación, que cambies esta parte. Y dos, ya describiste bien el parque, ahora bríncate solamente para ordenar muy bien. ¿Qué es el rap? Normalmente tenemos más sobre las culturas del rock, las culturas urbanas o músicas urbanas, tenemos más estereotipos o arquetipos que lo que propiamente es. Entonces, dentro de tus tareas es que describas perfectamente qué consiste el rap. Está muy bien las fuentes que utilizas, como las horas fuentes digitales, pero básate también las fuentes en películas, en documentales. ¿Por qué? Porque el rap tiene que ver más, a mi corto entender sobre este tema, tiene que ver más con batallas. Incluso siempre el rap tiene que ver con peleas o disputas de territorio. Si tú de una forma general describes lo que ha venido siendo el rap, que ahorita dentro de los, según yo, se ha haber desarrollado más en los 90, y explicar muy bien, y posteriormente un tercer paso, describir perfectamente el rap en el parque. ¿Esto en qué sentido? De forma general va a haber elementos que conformen o identifiquen que el rap, hip hop, trap incluso, o todos los demás estilos que se generen. Pero entonces tu tarea es dar cuenta y entender perfectamente el tipo de rap que se está desarrollando en el parque. Y aquí selecciona muy bien, ¿vas a hablar del colectivo o vas a hablar de los asistentes? Que yo entendería por tu trabajo y tu exposición, quieres hablar del colectivo. Entonces, siempre va a haber asistentes y va a haber público, pero hablar del público va a ser otra onda y va a ser una investigación diferente. Entonces, céntrate en estar hablando de explicar la dinámica y los circuitos que hacen el colectivo para apropiarse. ¿Esto en qué sentido? Porque tú, en tu hipótesis, yo te sugeriría que la recortaras o la traigo, o la delimitaras, porque hay una parte en la que tú indicas que es positivo. Perdóname. Bueno, hay una parte en la que tú indicas que es positivo hacia la comunidad. Pero si tu pregunta de investigación es ¿de qué manera hay una construcción social dentro del territorio? Más bien, desde ahí tu trabajo se tiene que centrar en explicar ampliamente y analizar estas prácticas culturales. Recuerda que una investigación va a ser, no, nuestras investigaciones dentro de las ciencias sociales, de la antropología, la geografía, la sociología, no es nuestra tarea decir es bueno o malo, porque va a ser muy complicado decir si es bueno o malo. Nuestra tarea está en explicar o analizar la complejidad que envuelven esas construcciones sociales. Entonces, simplemente, si ya tienes esta pregunta de investigación, ¿qué es? ¿De qué manera el rap promueve la construcción social dentro del territorio? Tú vas a explicar esas dinámicas. Si son buenas o malas, le va a tocar a quienes estén, a los individuos que participen en el parque, saber si son buenas o malas. Ahora, ahorita que tú comentas, me gustaría saber si tú eres miembro de este colectivo, si asistes, si te gusta mucho la música rap. ¿Por qué? Porque eso es importante. Cuando en la parte ya de técnicas de investigación, no siempre tenemos que llegar con un cuestionario y agarrarlos e investigar. Si tú desde el 2018 asistes a estos eventos, no te enfoques solo a describir un día que asistes, sino colecciona todos los datos de todos los días, de todas las veces que has asistido, no precisamente en un evento, sino, no sé si en estas del rap, desconozco si hay ensayos o si haya reuniones previas antes de un evento como este, donde simplemente los chavos se acerquen y empiecen a hacer sus batallas sin necesidad de público, porque ese es realmente lo que te va a dar la esencia de cómo se está ejerciendo el rap ahí y cómo se están apropiando del territorio.
Y en ese sentido, también diferencia muy bien, que yo creo que puedes abarcar otro concepto que es legitimidad. Olvídate de que si el espacio es legal o no, yo eso no lo incluiría, porque no vamos a debatir junto con una ley, no lo vamos a ver desde la parte jurídica, sino tú lo quieres ver desde las ciencias sociales, entonces más bien agarra un concepto de legitimidad, porque en base a eso, si los chavos llegan, se instauran, agarran el espacio, lo marcan, como tú bien mencionas en tu texto, entonces está siendo legítimo y hay cosas permisibles dentro de ese espacio. Y eso es lo que te va a dar también esta construcción de territorio. Entonces, yo le abonaría en ese sentido. En la parte de tu conclusión, quita la parte de economía, si es bueno o malo, porque te vas a meter a otro tema. Y otro dato importante es que me gustaría recomendarte el libro de Economías del Rap en el noreste de México, Emprendimientos y Resistencias Juveniles alrededor de la música popular, que es de José Juan Olvera Gudiño, que es del Ciencias Noreste. Yo creo que es un libro que tienes que consultar y que te va a dar mucha orientación hacia cómo abarcar el rap en una zona local. Y si quieres seguir ampliando el tema, ten muy claro, si lo vas a estudiar como una expresión musical, vas a estudiar la expresión musical en el parque, pero tu sujeto de estudio es el colectivo. Entonces, define muy bien que siempre vas a hablar de la expresión musical y no tanto, y vas a investigarlo a través del colectivo. Y bueno, creo que otra de las cosas acertadas cuando mencionas a Foucault, métete más en ese sentido. Hay veces que nosotros nos gusta tanto la música o estas músicas que queremos verlas como santos y que todo es positivo. Pero en términos sociales siempre averigua más el conflicto que sucede internos en el grupo que el conflicto que puedan tener con las otras, cómo lo ve la comunidad. Como ve la comunidad no es tu objetivo es ver cómo se desarrolla el grupo, el colectivo. Entonces, mejor investiga el conflicto dentro del colectivo, porque siempre va a haber estas disputas. Y estas disputas son lo que le van a dar este sentido de territorio. Y bueno, hasta aquí serían mis comentarios. Muchísimas gracias, Adriana. Seguramente tus comentarios le van a servir mucho a Francisco, muy completos, y creo que se prestan bastante para su reflexión. Francisco, no sé si quieras comentar algo sobre lo que te señaló Adriana. Pues sí, agradecerle primero pues por la intervención y por haber asistido, porque pues se llevó un tiempo, entonces que se haya dado el tiempo de asistir para este seminario, bueno, este simposio, muchas gracias, y pues tomar en cuenta cada uno de los comentarios. Me parecen muy buenos porque me generan más como una línea a la que seguir del trabajo, porque sí, como lo menciona, creo que de alguna forma involucré demasiados actores y demasiados ámbitos, entonces sí tengo que acortarlo y pues reestructurarlo para concentrarme simplemente en el colectivo y pues lo que conlleva ese colectivo. Muchas gracias. Muy bien. Sí, y hay varias cosas que a lo largo de digamos, el proyecto y la investigación que hizo Francisco, pues él fue descubriendo. A lo mejor sin que Adriana lo supiera, pero sí es muy importante, por ejemplo, pudiste haber ampliado más, ¿no? Las visitas al Parque Hidalgo, ¿no? O al menos, si lo hacías desde antes, sí, señalarlo y dejarlo de manifiesto, no solamente enfocarte en las pocas veces que fuiste o en las veces que llegaste a ir, ¿no? De manera, digamos, institucionalizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo porque es un medio que conoces. Por ejemplo, esto que te señala Adriana, que es muy importante, remitirse sin profundizar mucho, pero sí señalarlo, la importancia que tiene el Parque Hidalgo. El Parque Hidalgo es uno de los más antiguos de la ciudad de León, ¿no? Muy céntrico, además es muy céntrico, esta es una parte también muy, muy importante. Y tú lo sabes, ¿no? Las batallas generalmente se celebraban, ya no sé si así siga siendo, en el Arco de la Calzada, es decir, ahí también hubo un desplazamiento. Generalmente estas batallas ya no solamente son en la parte, en el corazón de la ciudad, sino que han sido llevadas, ¿no? a
a otros escenarios, otros espacios, otros territorios precisamente, ¿sale? Entonces, bueno, y es muy importante también esta otra cosa que te decía Adriana, ¿no? El rap como un estilo musical, por así decirlo de alguna manera, eminentemente urbano, ¿no? O sea, nace, como tú bien lo señalaste, ¿no? Como una manera contestataria en el Bronx, en la periferia de Nueva York, y paulatinamente en muchísimos lugares del mundo se ha ido adaptando, se ha ido cambiando, van cambiando los loops, ¿no? Todo lo hay detrás es bastante interesante también ese proceso. Y por eso también es importante que tú te enfoques, en este caso delimites tu investigación, y en este caso bien podría ser, creo, el colectivo, ¿no? El colectivo que habla del Rey del Parque, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí si le gustas pasar tu correo a Adriana para que te siga ahí echando porras, pues estaría muy bien. Y le agradecemos muchísimo a Adriana su intervención, su participación y sus consejos para Francisco. Bueno, para cerrar el día de hoy, le damos la palabra a Paulina. Paulina Ángeles, su tema es conflictos territoriales en torno al huachicol, degradación ambiental en la localidad rural de San Juan Hueyapán, Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, 2018-2020. Y después le cederemos la palabra al doctor Octavio Augusto Montes Vega, del Colegio de Michoacán. Entonces, bueno, Paulina, buenas tardes y te escuchamos. Ok. Bueno, voy a comenzar con mi trabajo. Buenas tardes, primero que nada a todos los presentes por asistir al evento. Mi nombre es Paulina Ángeles y mi trabajo es en conflictos territoriales en Hueyapán, Cuautepec de Hinojosa. Ok. Bueno, si hubiese algún inconveniente con el cambio de láminas, por favor, avísenme. Bueno, para que se inicie, ese trabajo contiene una introducción, un desarrollo, el área de estudio, la metodología, un apartado llamado el huachicoleo, una actividad de desarrollo territorial, y por último las conclusiones y consideraciones finales. Bueno, para comenzar ese trabajo, yo cité un fragmento del libro Loa Tierra, de el filósofo Byung-Chul Han, que comenta lo siguiente. De la tierra nos llega el imperativo de cuidarla, es decir, tratarla con esmero, en alemán schoren, tratarla con cuidado. Está emparentado etimológicamente con das Schoren, lo bello, y lo bello nos obliga, es más, a tratarlo con cuidado. Hay que tratar cuidadosamente lo bello. Es una tarea urgente, una obligación de la humanidad, tratar con cuidado la tierra, pues es hermosa e incluso esplendorosa. Quiero comentar que si bien Han hace una valoración estética de la tierra, retomando las palabras del alemán, hay una propuesta de tratarla con cuidado la tierra. Y quiero ponerlo desde la perspectiva personal y desde la licenciatura en desarrollo territorial, los aspectos latentes en torno a la revalorización de la tierra y los servicios ecosistémicos y las perspectivas desde la ecología política en cuanto a las acciones y el objetivo de cuidarla bien, o sea, de tratarla bien. Bueno, para mi trabajo, en cuanto a la introducción, yo presento una problemática central, que es la acción de extracción, robo, venta y distribución ilegal de hidrocarburos, que es localmente conocida como huachicol. En cuanto al objetivo, es hacer un análisis general en cuanto al huachicoleo en la localidad de San Juan Hueyapán, ubicada en Cuautepec de Hinojosa, en el estado de Hidalgo, en los años 2018 a 2020. En cuanto a las implicaciones de territorialización, además de identificar afectación y el suelo, causa de esta actividad y la percepción de la resignificación de los locatarios en cuanto a su entorno y los procesos de cambio que se suscitaron en estos años. Para así, pues, proponer una hipótesis que es con base en las narrativas de los locatarios y datos geoestadísticos en cuanto a la identificación de problemas estructurales, lo que se ha posibilitado es presentar que este trabajo es una forma de obtener ingresos económicos. Entonces, bueno, como
lo habían comentado anteriormente, nuestra investigación no se trata de ver si está bien o mal o generar estos valores dicotómicos, sino ver qué aspectos estructurales están efectuando o desplegándose para poder entender por qué se ha generado esta práctica, que es clasificada como ilegal, y cómo se ha expandido territorialmente. En cuanto al desarrollo, yo generé una búsqueda de lo que es el significado del huachicol. Ella en el diccionario menciona que es una bebida alcohólica con mucho contenido de alcohol. Para Carvajal, por el contrario, y ya en la actualidad, el huachicol se define en una acción de obtención de hidrocarburos y es un delito obtener y vender esta gasolina. Para la adquisición de la gasolina se perfora y se extraen los ductos que forman parte de una estructura de red y es parte de la distribución de Pemex, que por medio de camionetas o cisternas se transporta esta gasolina para ingresarla a la esfera económica. Para Ordaz y Martínez, las autoridades competentes están procurando la actualización para legislar y detectar los nuevos delitos y fenómenos que se repercuten en la sociedad, y que han tomado fuerza cada vez pues esta problemática en cuanto al lavado de dinero y el patrulleo en México, manifestando así lo que es la vulnerabilidad en el sistema legal y los procesos para monitorearlo y controlarlo y erradicarlo. Por lo tanto, hay una modificación de leyes y normas y reglamentos para tener soluciones eficientes en cuanto a lo que es el marco legal dirigidos a esta problemática. Para la CENAPRED, el huachicol se refiere al almacenamiento o la comercialización de gasolina, diésel, turbocina, combustóleo y gas de manera ilegal. Es un delito federal y está penado de acuerdo con la ley federal en materia de hidrocarburos y son bienes de la propiedad de la nación. En cuanto al área de estudio, yo decidí investigar en la localidad de San Juan Huayapan, ubicado en el municipio de Cuautepec, Hinojosa. La relevancia que existe en esta localidad rural es de que ha sido catalogada como incluso el municipio de Cuautepec como el más huachicolero en el estado de Hidalgo. Cabe mencionar algunos datos geoestadísticos con base en el Censo de Población y Vivienda del 2020, que señala que se tiene una población total de 1.621 habitantes y que en esta localidad rural se encuentran 2 cuerpos de agua superficiales, el río de Cuautepec, Tulancingo y la laguna de San Juan Huayapan. En cuanto a la laguna, se puede considerar como un cuerpo de agua verde, el cual se define como una cantidad de agua que forma una humedad en el suelo y que es utilizada para los cultivos y la vegetación en general. Y bueno, aquí muestro una fotografía. La relevancia radica en que esta laguna fue contaminada a causa de la extracción ilegal de los ductos y pues llega el momento en que en 2018 los mismos locatarios mencionan que huele a gasolina, ¿no? El agua huele a gasolina y pues lamentablemente esta agua funge para uso doméstico. Entonces lo que ha ocasionado daños colaterales tanto en la salud de las personas como también a nivel ecosistémico, en los servicios ecosistémicos. En cuanto a la metodología, la temporalidad está entre 2020 y 2022. Se suscribe a la geografía crítica, lo que busca es contemplar y entender cuáles son las desigualdades sociales y cómo estas se efectúan en el territorio. También se hizo la elaboración de cartografía temática con sistemas de información geográfica, con un programa de ARGIS, realiza observación participante, entrevistas abiertas, entrevistas semiestructuradas y cuestionarios socioeconómicos, con base en trabajo etnográfico para poder entender este fenómeno desde diferentes actores. Paulina, ¿me escuchas? Sí, sí. Si quieres, apaga tu cámara para que tengas mejor conectividad. ¿Sale? Okay. Bueno, aquí genero cartografía temática en donde pues pongo en el primer cuadro los cuerpos superficiales de agua, los que están dentro del estado de Hidalgo, que marcan dentro de la división política del estado de Hidalgo, y los que están punteados son los ductos que están en otros estados que conectan con estos. En el cuadrante que está a la derecha
se encuentra el municipio de Cuautepec de Hinojosa, la localidad rural de San Juan Guayapán. Podemos ver que pues muy cerca de ahí está este ducto. Y bueno, es por eso de que en esta localidad pues hay diferentes tomas. Quiero mencionar que si bien es complicado identificar dónde están las tomas porque caen en el ámbito de lo ilegal, mi cartografía o esta cartografía que yo presento tiene el objetivo de identificar dónde se encuentran los ductos y cuáles son los cuerpos de agua que posiblemente puedan contaminarse. Es por eso que se genera esta propuesta. Entonces, quiero mencionar que las tomas, en cuanto a la extracción, pues generan contaminación. Contaminación no solamente se da en el agua, también en el suelo, que estos componentes de contaminación, incluso erosión. También cabe mencionar que los municipios del estado de Hidalgo, de los 84 que lo conforman, 33 tienen presencia de ductos de hidrocarburos y a su vez estos 33, 23 tienen presencias de cuerpos de aguas superficiales. Y desde la perspectiva de los locatarios, uno comentó cuando realicé mis entrevistas en 2018 lo siguiente: desgraciadamente, a mi parecer, y viviendo en un entorno afectado por la actividad del huachicoleo, en definitiva es un ilícito permitido, sin duda que ha causado mucho daño en el entorno ecológico, terrible. No solo los mantos acuíferos, que son los más dañados, sino los sectores donde se extraen y demás derrames que dejan la tierra infértil. Entonces, desde la perspectiva de los locatarios, los cuales no practican esta actividad, han denotado que hay como un daño ecológico, ¿no? Esta investigación, por su parte, refiere su relevancia a integrar aspectos ecológicos, ambientales, en cuanto a la degradación, vinculadas a lo que es el huachicoleo. Por su parte, tenemos un documento que es el Plan de Desarrollo Municipal de Cuautepec de Hinojosa. Menciona algo bastante interesante, que casi el 10% de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema y cerca del 50% con pobreza moderada. La mayoría de los centros poblacionales rurales del municipio se encuentran en un grado alto de marginación y medio de riesgo. Los centros poblacionales son considerados como urbanos de acuerdo a la densidad poblacional y tienen en general un nivel medio de marginación. Sin embargo, existe una evidente falta de oportunidades, ¿no? Quiero poner esto en relieve porque justamente se han generado desde la opinión pública como tal opiniones, las cuales mencionan que el huachicoleo pues cae como en esta práctica de los pobres, ¿no? Y que justamente hay que retomar aspectos estructurales como lo que es la marginación y la pobreza que se ha vivido históricamente en esta zona para tratar de entender por qué existe este fenómeno y por qué ha incrementado a ya llegar a ser un problema nacional. Y bueno, para las conclusiones, quiero mencionar que en la localidad se enfrenta a diferentes problemas actualmente. En materia de seguridad, degradación ambiental, pérdida de confianza en el gobierno, profundos cambios sociales vinculados al fenómeno histórico de la marginación social, lo que genera un aumento del estado de la vulnerabilidad de las y los locatarios. En este mismo orden de ideas, también busca analizar los hechos y la incidencia de múltiples actores con base en la consulta bibliográfica, bases de datos, información etnográfica, que pone en relieve experiencias de los locatarios, además de la presentación cartográfica temática, con el objetivo de mostrar al lector la importancia del estudio del territorio y así pues abrir un panorama en cuanto a la complejidad de las prácticas para lo que complete esa investigación. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Aquí termina mi presentación. Muy bien, Paulina, muchísimas gracias por tu exposición. En algún momento por ahí hubo algunas fallitas técnicas, pero te pudimos seguir de la manera adecuada. Le cedo la palabra al doctor Octavio Montes Vega. Él es actualmente el coordinador precisamente de la licenciatura de la maestría en Geografía Humana del Colegio de Michoacán. Entonces, Octavio, te cedemos la palabra. Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto, gracias.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En caso de que no se me llegue a escuchar, por favor, ahí avísenme. O si llego a tener baja conectividad, también por favor avísenme. Bueno, primero agradezco al doctor Jonathan Montero y a Paulina Ángeles la confianza y la invitación a comentar este trabajo, que realmente es muy prometedor y con mucho potencial para que posteriormente se convierta en una investigación formal, en una investigación de tesis, y creo que pues es sorprendente que a nivel licenciatura se haga este tipo de trabajos. O sea, la redacción se agradece mucho el orden y se agradece muchísimo la forma en la que escribe Paulina. Creo que lo hace bastante bien, y creo que eso se tiene que aprovechar para posteriores investigaciones. La problemática central me parece muy bien planteada. La delimitación espacio-temporal inicial o introductoria es pertinente, sobre todo porque se trata de un análisis histórico del tiempo presente. Es decir, lo que nos está queriendo plantear Paulina termina en el 20. Entonces, esto habla de que sí tiene un término y debe tener unas conclusiones muy específicas. Ahí termina su análisis y ahí va a comenzar ella a establecer una crítica, y eso le va a dar una ventaja, ¿sí? Paulina tiene un tema muy importante para la resolución de problemas nacionales, que es lo que se pide en las investigaciones actualmente y lo que pide mucho CONACYT, la resolución de problemas nacionales. Con esto quiero decir que si la alumna lo lleva por un rumbo bien diseñado, podría perfilarse como una investigación para ser promovida, como una investigación publicable y como una investigación para posteriormente una maestría. Bueno, sin embargo, esto es muy normal en las presentaciones de avances. Ahora ya vienen las cuestiones a adecuar, y algunos comentarios los que me parece preciso adecuar, articular para obtener resultados coherentes y específicos. Va por muy buen camino y vas en muy buen tiempo para hacer cambios y hacer reflexiones, sobre todo reflexiones de tu trabajo de investigación, Paulina. Existe una serie de variables que aún se encuentran desarticuladas y con poca justificación. Ahorita ya justificaste algunas. Yo me quedaba con la pregunta de por qué específicamente San Juan Hueyapan, y por qué el municipio de Cuautepec de Hinojosa, ¿no? Entonces, ahora ya más o menos lo estás diciendo con base en números, pero sí, eso faltaba un poco. Por un lado se encuentran las relaciones de poder, por otro lado todavía las afectaciones medioambientales, principalmente el agua. Ese debe de ser, ahorita ya lo orientaste en la expresión oral, a diferencia de la exposición escrita, le estás dando mayor, es más, hasta en imágenes, le estás dando mayor importancia al agua. Por otra parte, la justificación, te había comentado ya, del lugar específico de análisis, y la reproducción o resignificación, como le dices tú, social de los locatarios. Para que puedas avanzar en tu trabajo, te voy a hacer las siguientes recomendaciones para que las reflexiones. Son recomendaciones, ¿sí? No son ni regaños ni imposiciones, sino más bien son puntos para que tú reflexiones, ¿sí? La territorialización, voy a comenzar con eso. La territorialización es un proceso que tú logras realizar mediante la etnografía. Hablas de la etnografía. La etnografía es un punto que se utiliza en geografía como una parte interdisciplinaria. Es una metodología que surge con la antropología, pero que también ha cambiado muchísimo, porque comenzaba explicando lo otro, las otredades, y a final de cuentas
dar un punto no solamente de descripción, sino de interpretación y de análisis. Entonces, esto de la territorialización, tú lo debes de pensar en estos términos etnográficos de la visualización primero del territorio, visto como estas demarcaciones. Si estás hablando de territorio y no de región, estás hablando de demarcaciones políticas ya establecidas por las relaciones Estado y población. Y la construcción territorial, es decir, la territorialización, no el territorio, o sea, primero la tierra, luego el territorio, luego la territorialización, es lo que tú vas a diseñar con base a tus antecedentes y a tus datos etnográficos. Ahorita todavía estás describiendo un territorio político estatal. Yo lo que le comento mucho a mis alumnos con esto de la territorialización y la regionalización es que no están separadas, sobre todo si lo vemos en estos términos de acción social. Y en términos de acción social, el territorio no acaba así como cuando pensaban los tierraplanistas, que se acababa el mundo, se acababa la tierra y luego había un barranco terrible. Todavía estas descripciones las sigo viendo, es decir, se acaba el estado de Hidalgo y se acaba de todo. Es más, cuando hablas de los ductos dentro del mapa, ya los pones punteados porque como que dices, esto ya no me interesa porque es Puebla. Entonces yo como poblano me siento mal. No, no es cierto. Porque ya es Puebla o porque ya es Tlaxcala o porque ya es otro lugar. No, yo creo que estas cuestiones territoriales las tienes que ver con base también a los ductos. Es decir, es una región y es una territorialización que tú te vas a plantear con base a estos ductos, con base a esta influencia política que se tiene. Entonces, no desechar ni el Estado de Puebla, ni el Estado de Veracruz, ni de dónde sale, sin que dejes tu punto de análisis, ¿verdad? Pero sí hablar en estos términos. Si estás citando a Harvey, estás hablando de estas totalidades dentro de la geografía, de estas totalizaciones, tienes que hablar de este proceso a partir de lo que está ocurriendo en todo el ducto y de toda la problemática nacional y la problemática global. Entonces la territorialización sí te debe de llevar a estas tres velocidades. Sí, estás hablando de esta región, pero es que también a veces le estás dando más importancia. Por ejemplo, hablas de todos los municipios de Hidalgo, hasta de algunos que no tienen este problema o esta problemática. Yo te recomiendo, como recomendación, que hables más bien de municipios, aunque estén en Puebla, aunque estén en Tlaxcala, aunque estén ya en esta parte de Veracruz, Hidalgo, ya como una regionalización y una territorialización específica. Es decir, que tú territorialices como autora de esta investigación, más que hablar de un territorio, describir un territorio estatal o de entidad federativa, ¿no? Dentro de este mismo marco de análisis te sugiero que no solamente delimites los antecedentes de estudio al estado de Hidalgo, ya que se trata de una región con experiencias complementarias a través de un ducto que abarca Puebla, Tlaxcala, límites con Veracruz. Esto no impide que te centres en el municipio de Cuautepec. Tu marco teórico debe tener una justificación más específica sobre la pertinencia de utilizar la geografía crítica. Hay algo muy importante y que debes de poner mucha atención. La geografía crítica y la geografía marxista muchas veces se confunde y se le dice geografía crítica a la marxista y marxista a la crítica, y no es totalmente lo mismo, o sea, tú estás marcando y estás diciendo que vas a utilizar geografía crítica, pero estás basándote más en el término de acumulación por disposición de Harvey. Y sí te estás yendo mucho a estos términos marxistas. Yo te recomiendo que sí sigas utilizando la geografía crítica, pero que también pienses en el espacio en términos de esa geografía crítica que no tiene que ver tanto con el marxismo, sino más bien con esta geografía de análisis
actualizado, en donde el marxismo sí tiene que ver, pero no tanto. Doreen Macy, cuestiones de poder, cuestiones de geografías de poder, Rafestein, es decir, que utilices ese marco más amplio de la geografía crítica y que no te limites. Posteriormente tal vez vayas tomando un rumbo más hacia la geografía de Harvey. Pero hay una cuestión en la geografía marxista. La geografía marxista es totalitarista, es global, hace un análisis global. Y muchas veces desde la geografía marxista se te estaría preguntando, en términos de epistemología, ¿por qué entonces estás ocupando un lugar? Sí, eso es muy típico de lo que se critica dentro de la geografía marxista, que son las totalidades. ¿Por qué te estás ocupando solamente de un lugar y de un lugar tan pequeño en estos términos globales? Entonces aquí tú puedes utilizar otras herramientas de la geografía crítica que van más allá de la geografía epistemológica y meterte más en cuestiones ontológicas, o sea, del lugar en sí y de lo que tú estás analizando en sí, y explicarlo desde ese lugar. Puedes utilizarlo también a partir de particularismos militantes y otras cosas, pero yo te recomiendo a que si estás utilizando la etnografía, que haces una diferencia con la geografía marxista, tú estás utilizando la etnografía, le saques jugo a esa etnografía, te bases más en estas cuestiones locales. Creo que debes de ser un poco más enfática en los cambios de política a partir de la puesta en marcha del nuevo marco legal. Sí tienes que estudiar un poco más estas cuestiones de los marcos legales, porque los marcos legales son lo que a veces a la gente de las poblaciones rurales se duermen siendo agricultores y se despiertan siendo narcotraficantes. Es decir, se les delimita con prácticas que ellos han venido realizando desde mucho tiempo. Como decías tú, no se debe tomar como algo bueno y como algo malo, sino como marcos legales que a veces los delimitan y los criminalizan. De mucho tiempo antes de que se dijera que el cultivo de amapola era esto, el otro, la gente la cultivaba. Y de la noche a la mañana les dicen ya no, porque ya es un crimen, ¿no? La extracción, y es más, dentro de los discursos políticos, casualmente se les decía anteriormente, cuando era el gobierno o el Estado priista o se hacía esta privatización de los hidrocarburos, se les decía que eran Robin Hoods mexicanos, ¿no? Ahora no, ahora ya son criminales porque yo soy el que está representando el Estado y ahora ya son criminales. Entonces yo creo que estas cuestiones sí las tienes que detallar muy bien, aunque estás hablando del 18-20, sí, debes de ponerlas en antecedentes y en atribuciones finales, cuestiones finales, ¿no? Eso te va a permitir visualizar mejor las prácticas culturales ligadas al territorio y a la emergencia de emerger, no de urgencia, sino más bien de emerger las nuevas formas de concebir al espacio. Yo creo que algo que te recomiendo también mucho es que hables de estos cambios, de antes del 18 al 18, cómo cambió la población, cómo cambiaron las prácticas, cómo ha cambiado del antes al después, para que partas del 2018 con unos antecedentes que te permita visualizar estos cambios. Estos territorios han cambiado a partir de esas nuevas políticas. Las estás demarcando muy bien, pero describe el cambio. Bueno, ya las típicas apreciaciones de cambio, tamaño de letras, si quieres luego ya te las paso, y cuestiones de sintaxis, pero eso sería de manera general. Nuevamente, muchísimas gracias, Paulina, por dejarme leer tu texto y felicidades. Creo que promete mucho tu trabajo. Gracias, John. Muchas gracias, Octavio. Te agradecemos muchísimo tus comentarios. Paulina en alguna ocasión me comentaba que quisiera que su trabajo que está presentando siguiera evolucionando, y seguramente tus observaciones en ese contexto le van a ayudar muchísimo, incluso yo creo motivacionalmente, o así quiero pensar, para que
para que se anime a continuar con esta investigación. Paulina, te damos la palabra y después si alguien más quiere externar algo sobre tu presentación, le damos también un tiempo para la participación. Paulina. Pues muchas gracias por leer mi trabajo y por los comentarios. Pues hay mucho que decir. Yo pues estaba hablando con el profesor Jonathan y hablábamos de qué tanto implica, ¿no? Qué tanto implica en cuanto a las relaciones de poder, en cuanto a la contaminación, en cuanto al marco legal, los hechos históricos, la importancia del trabajo de campo que se puede realizar actualmente para tratar de entender este fenómeno y su complejidad. Y justamente pues era bastante complicado, ¿no? El hecho tan siquiera de generar este aspecto de demarcación territorial, si tomarlo como por una región o tomarlo por un municipio, una localidad, ¿no? Sabemos que pues no están aislados, hay como toda una complejidad implícitos del estado de Puebla, de esta localidad. Me gustaría que en un futuro tomar más municipios y considerarlos para hacer el trabajo etnográfico. Yo soy antropóloga social de formación, entonces pues la etnografía para mí es el corazón de la investigación, porque el hecho de estar ahí, de conocer el lugar, de hablar con las personas, de entender las perspectivas múltiples que se van formando, pues es algo bastante importante y bueno, lo tomaré para el futuro para poder plantear mi investigación con trabajo etnográfico. Espero pues en un futuro igual me pueda volver a leer cuando yo concluya con este trabajo. Es bastante importante y bastante Muy bien, valioso todas las aportaciones que ahorita me comentó. Igual quisiera pedirles si es posible que me pueda pasar, pensando el hecho de que si era viable utilizar la geografía crítica como un marco teórico o si tenía que buscar algunos otros autores que fueran como adaptando mi investigación. Yo lo tomé en el aspecto de entender la desigualdad y el aspecto histórico de cómo se han formulado estas relaciones económicas y entender por qué se detonó este problema a una magnitud importante ya al llamarse como un problema nacional. Y bueno, creo que concluyo con eso. Muchas gracias por escucharme y por leer mi trabajo. De verdad me ayuda bastante. Muchas gracias. Muy bien, Paulina. Sí, ahí hay algunas cuestiones muy importantes, ¿no? Esta cuestión de cómo se pasa de la tierra al territorio y la territorialización, precisamente que te decía el profesor Octavio, la cuestión de las escalas y las fronteras, ¿no? O sea, muchas veces lo sabemos, estos umbrales, ¿no? En este caso que tú estás estudiando, pues cómo están diluidas precisamente las fronteras, ¿no? En cuestión de umbrales. Y cuando hablamos de escalas pequeñas, en este caso una escala local, siempre tener presente las otras escalas, ¿no? Es decir, la escala estatal, la escala regional, lo nacional, incluso como te lo señalaron, lo global. El doctor Enrique Castillo, que hace un rato participó, también tiene un comentario, una duda, alzó la mano. Enrique, te damos la palabra para que nos digas, Enrique. Muchas gracias, Jonathan. Pues felicitar también a Paulina, igual que a los ponentes anteriores por sus trabajos, ¿no? Pues nada más como, pues, es un tema muy delicado que sí debería de tratarse de manera cuidadosa, en el sentido de los riesgos que implica estar en este tipo de actividad, que pues como ya lo recordamos, como en el 2019, pues perdieron la vida más de 100 personas, creo que fue también ahí en el estado de Hidalgo. No sé si fue una cuestión hasta mediática que se controló un poco, pero hablando acá del estado de Jalisco, pues es una actividad que está presente, el huachicoleo, y que es
pues vemos pues ahí el contubernio o estas cuestiones de las relaciones de poder y de hasta dónde los gobiernos dejan hacer, ¿no? Y por ahí hasta hubo ahorita un problema en una gasolinera por este tipo de materiales, de productos del huachicol. Afectó a más de una veintena de automóviles, y ahí están las consecuencias de esta actividad y que pues se tienen que hacer cargo las autoridades. Entonces, bueno, me salió un poco del tema, pues a Paulina, pues no sé cómo está, qué estrategia. Yo creo que el doctor Octavio en estos casos tiene como más idea de cómo entrarle a estos temas, porque en ciencias sociales le damos la vueltita, pero ahí están presentes el tema de la actividad ilícita, el tema de estos grupos criminales, está presente en nuestros trabajos, pero siempre pues hacemos como por un ladito y no le entramos. Entonces, el tema de Paulina es súper interesante, pero sí tienes que tener como cierto cuidado para abordar, que no te metas tú en problemas, que tu integridad salga afectada, ¿no? Entonces, pues, no leí tu trabajo, pero pues quiero pues nada más hacerte hincapié de que es un tema delicado y pues tener como cierta cautela para entrarle, ¿no? Para que no te expongas demasiado. Gracias. Paulina, ¿quieres comentar algo? Sí, que nos persigue el peligro. Pues ya habíamos hablado un poco con el profe Jonathan acerca de los peligros y riesgos que existen en el trabajo de campo. Creo que es algo latente, tanto como a estudiantes como a profesores. Yo ya he hecho trabajo de campo anteriormente en zonas de riesgo por conflictos de narcotráfico. Quiero mencionar que no es fácil, es una cuestión bastante complicada el hecho de saber qué actuar y qué hacer en circunstancias de violencia. Ante ello, pues, con alguien que voy a mencionar, la doctora Laura Montes, hicimos... Si quieres, apaga tu cámara, Paulina, a ver si te escuchamos mejor. Oye, John, y pues aprovechando ya brevemente toda esta experiencia que nos está contando. Ya volvió Paulina. Ahí estás, Paulina. Una revisión en cuanto a qué acciones tomar, hacer un protocolo de género, porque justamente cuando se trata de trabajo de campo es una cuestión solitaria. En muchas ocasiones, a veces se va en grupo. Creo que este aspecto del riesgo y los... Ok. Sí, en cuanto a los riesgos de campo, pues justamente saber qué hacer, cómo actuar, ¿no? Que el riesgo no nos tome por sorpresa. Como muchos atlas de riesgo que hay de parte de Protección Civil en cuanto al territorio, nosotros hacemos un trabajo en campo y tenemos que entender cuál es el riesgo y qué acciones tomar frente a ello, ¿no? Sabemos que pues sí, la situación es difícil, es todo un reto hacer trabajo de campo cuando hay este tipo de situaciones, pero también pienso que alguien tiene que hacerlo porque es un tema bastante relevante, no tanto como para ponerlo en la academia, sino qué acciones tomar y qué acciones pueden ayudar desde el desarrollo territorial para poder mitigar o controlar el problema, ¿no? Tratar de entenderlo y saber qué opciones podemos proponer. Entonces, pues muchas gracias por el comentario. Claro que todos los días siempre lo tengo muy en cuenta. Y bueno, gracias. Muy bien, Paulina. Sí, con Paulina, junto con Andrea, digamos, y otro con Fernando, Max, que también tiene temas que tienen que ver con inseguridad. Finalmente es parte de la dinámica actual, ¿no? Del estado de Guanajuato y del propio país, ¿no? Entonces también son de este tipo de temas que de alguna u otra manera están llamando la atención de nuestros alumnos, al menos para estos trabajos, digamos, para la asignatura, y bueno, ya ellos sabrán hasta qué punto desean continuar con estas investigaciones o cómo retroalimentarlas, pero sí es algo, pues parte de nuestros contextos, tanto en la escala local precisamente como estatal y nacional, ¿no? Entonces, pues bueno,
En ese sentido, pues bueno, mañana escucharán 3 temas que también tienen alguna relación con conflictos territoriales, ¿sale? Y como Paulina lo señala atinadamente y lo platicamos, ¿no? Pues también ella, pues es mujer, ¿no? Ahí también hay otra cuestión donde tienen que surgir precisamente, como ella lo señaló, todos estos protocolos de género institucionales, ¿no? Para preservar la integridad tanto de alumnas como de profesoras. Entonces, bueno, si ya no hay ninguna otra participación. Dime, Octavio. Yo quiero opinar algo. Sí. Es que no sé cómo hacer la mano en esta cosa, pero bueno. Sí vi que cibernéticamente Enrique sí alzó la mano, yo no puedo. Comentar algo muy rápido. Yo creo que tiene que ver mucho, y con esto que acabas de decir, el miércoles, pues, gracias, también me invitaste a hablar lo de la cuestión del aguacate en Michoacán, y ahorita con esto de Huachicol. Yo creo que va a depender mucho de cómo aborden esta problemática y cómo lo hagan dentro del trabajo de campo. Es decir, lo que está abordando Paulina, quiero entender, tiene que ver más con cuestiones de medio ambiente, cuidado, relaciones y acciones y prácticas que están tomando la gente dentro de, o locatarios que no están inmiscuidos en el huachicol en este problema. Y creo que eso hace que pues la ubique en un plan neutral y en un análisis de la problemática. Sí es una problemática muy espinosa, pero creo que adecuando la forma en cómo aborde Paulina el problema, y si lo está abordando desde gente o locatarios que no están inmiscuidos y que están hablando más bien de estos cambios dentro de las cuestiones medioambientales, pues eso la ayuda un poco más, ¿no? Sí, de hecho yo le preguntaba de broma que si conocía a los guachicoleros. Pero bueno, sí. No seas chismoso. Muy bien. Bueno, Paulina, ¿algo más que quieras decir para a lo mejor ir cerrando? ¿No, Paulina? Ahí sigues. ¿Algo más? ¿No? Bueno, es un gran tema el de Paulina. Esperemos que lo siga trabajando. Bueno, por el día de hoy, a la 1:58, pues cerramos la sesión. Agradezco mucho tanto a Valeria, a Francisco, a Paulina por sus entusiastas participaciones y el desempeño además a lo largo de este semestre y el anterior, y por supuesto a nuestros comentaristas, ¿no? Tanto al doctor Enrique, Adriana, que ya se tuvo que retirar, y al doctor Octavio. Me voy muy agradecido, muy contento, y bueno, espero que nos sigamos viendo el día miércoles. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Muy amables. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Luego,